Hito en la historia del feminismo. La sentencia de 20 de febrero de 2025 que condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol a pagar 10.800 euros de multa y a no acercarse a Jennifer Hermoso a menos de 200 metros durante un año. Pasado ese año no podría saludar, pero nada de 2 besos. El motivo: la terrible agresión retransmitida a todo el mundo en la celebración del Mundial del año anterior. Fue tal la indignación en la sociedad española que espontáneamente, más o menos, surgió el movimiento #SeAcabó, nuestro Me Too, que, como sabéis, lucha por la instauración del consentimiento retroactivo. 15 días después de los hechos, y una vez superado el shock, Jenny denunció el piquito ante la Fiscalía General del Estado. Pues ya está. La movilización social, el apoyo institucional y la valentía de Jenny lograron un gran paso en la lucha contra el patriarcado. Y todo el empoderamiento que pudimos. Pero ¿no se podía haber evitado tanto la agresión como la revictimización de la pobre Jenny? Vamos a ver, con la machirulada que se iba a juntar ahí, ¿a nadie se le ocurrió poner un punto violeta? Hola, soy Barba Navarra y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos, pues también. Mucho cachondeíto con los puntos morados, que si escudo mágico, que si la casa del pilla-pilla, y eso es por el desconocimiento generalizado de qué es y cómo funciona un punto violágeo. Pero bueno, para eso estamos aquí. ¿Qué es un punto violeta? Un punto violeta es un lugar seguro, libre de violencia machista, en el que te atenderán, te apoyarán y te acompañarán. ¿Cómo lo reconoces? Por la pegatina. En el punto violeta te ofrecen una guía para acabar con todas las violencias machistas. No os ríais. Puedes elegir la guía en tu idioma materno. Aquí sí se puede. Sí, pero a ver, ¿qué hacemos en caso de emergencia? Lo primero, leerte la guía, que no te pase como a Jenny. Y luego llamar inmediatamente al 112 o a la policía. ¿Y para eso hace falta una guía? Bueno, a la vista del aumento de casos a lo largo de los años, parece que no hubo suficientes puntos violeta. Faltaron emprendedores que instalasen esos kioscos por toda la geografía, como doña Isabel García Sánchez, que siendo directora del Instituto de las Mujeres consiguió 64 contratos de ayuntamientos del PSOE para poner puntos morados. Doña Isabel y su pareja tenían 2 empresas, Inver y Elir, ambas consultorías de igualdad, diversidad y eso, sin empleados, claro. A ver, los puntos lila los llevan voluntarios y voluntarias, todas muy concienciadas. Entre las 2 empresas y en 2 años facturaron más de 250.000 euros. Los pseudomedios enseguida se acusaron de chiringuiteras, con la falta que hacen esos puntos. Y como decía doña Isabel, mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Claro que sí, guapi. Pero para que un alcalde socialista, por muy socialista que sea, adjudique un contrato de estos, hacen falta 3 presupuestos. Y las chiquillas solo tenían 2 empresas. ¿A que no sabéis quién aportaba el tercer presupuesto pactado? Afianza Global Service, propiedad de María Tato, directora de fútbol femenino de la Federación de Rubiales. Y así es como se cierra el círculo feminista. ¿Es o no es sostenible la colocación de puntos lila? Que además nunca sabes dónde te vas a encontrar un agresor. El primer presidente feminista de Argentina fue denunciado por maltrato a su señora. Cuando le investigaban por corrupción, en su teléfono encontraron las pruebas del otro delito. En España, entre las filas de la coalición rosa comunista, también se acumulaban manoseos y abrazos. Nada que ver con un piquito. Ya, pero igual un punto violeta no combina con la seda rosa. Y Yolanda es que es muy cariñosa. Tú tienes fama de bosucona, de tocona, de abrazona.
Eso es así, ¿no? Sí. Entras Me gusta besar a la gente, sí. Claro. Así que toquémonos y besémonos. Y no nos odiemos. No, por favor, Por favor. no, odio no. Y claro, eso se pega. ¡Tú no! Benjamin Button tuvo que dimitir cuando por redes se le empezó a señalar como agresor. Y es que doña Cristina Fallarás tuvo la idea de publicar una serie de denuncias de acoso anónimas en su Instagram. Este acto de coraje feminista resultó ser la campaña publicitaria de su libro. Pero no vayáis a pensar que solo quería hacer caja con el dolor de sus hermanas. Los derechos de autor del libro los gestionaría la asociación sin ánimo de lucro Acción Comadres. Su asociación. Otro círculo morado cerrado. Bueno, al calor del Instagram de Fallarás, Elisa Mouliá sintió que el consentimiento estaba abandonando su cuerpo y decidió denunciar a Benjamin Button. Según contó a los medios, a sabiendas de que Benja era un poco guarrete, se fue con él a una fiesta en casa de unos amigos. A ver, tus amigos no van a tener un punto violeta en casa, son amigos. Como en la fiesta había poca intimidad, decidió ir a casa de Benja. La cosa salió mal, las denuncias falsas no existen y tan amigos. Ya. Pero el listón estaba en el piquito, así que Benja acabó delante del juez. A ver, chicas, el hombre feminista no existe. Cuando se os acerque un aliado de la causa, tened muy claro que solo quiere mover el centro del consentimiento a sus cojones morenos. Y si encima es bolivariano, ni guía ni nada, llamad al 091, porque algo habrá hecho. Lo reconoceréis fácilmente porque os dirá algo así como: Eres muy madura para tu edad. Juan Carlos Monedero se vio salpicado por la polémica de las denuncias en sede social. Muy salpicado. Y, en comparación, lo de Benja fue un micromachismo. Dejadme insistir hoy que es un día de luto. Hay gente que confunde la tolerancia con la indiferencia, pero no es lo mismo. Si soportas determinadas cosas es porque en el fondo, quizá, no te duelen. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido algún tipo de violencia machista, física o sexual en algún momento de sus vidas. La gran mayoría de jueces y juezas carece de formación en materia de género. Amigas, no siempre es fácil mantener la cabeza fría. Desde 2016, en el Partido Morado sabían que Monedero abusaba de su posición de poder patriarcal, tanto en el partido como en la universidad. Y por sus chats internos parece que no sabía todo el mundo, hasta Pablo e Irene. Hay un tipo de intelectual con camisa a cuadros que te lleva a su casa, te pone un disco de Silvio Rodríguez e intenta tocarte las tetas. Por las risas femeninas que escucho, creo que algunas habéis padecido a ese tipo de intelectual. Ione Belarra defendió a Compi experimentado porque, hermanas, ya no os creemos, que es muy fácil acusar sin pruebas. ¡Tú no! Y el mismo Monedero se quejaba amargamente de que hubiese desaparecido la presunción de inocencia. Se lo advirtieron. Ahora solo queda desmontar las sedes del partido e instalar puntos violeta en su lugar. En fin, me apena que después de ver este vídeo os quedéis con la idea de que el feminismo es una farsa y un negocio, porque aún falta mucho por hacer. ¿O qué será lo siguiente? ¿Que te digan guapa? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, que estaba cada día más guapa. Les dije, ¿yo qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del gobierno, ¿no? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario. Entonces no se puede jugar con esta materia. O ponemos los puntos sobre las IES o esto se nos va de las manos. Y el punto es que si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí.